tengo en línea un amigo, alguien que conocí estos últimos meses, en base a la campaña de septiembre. Ahí tuvimos como un mes, como mensajeándonos durante todo un mes. Lo tengo a Eduardo Ibarra, que es consultor político, ¿sí? Y que trabaja mucho por aquí, por el distrito, por la segunda, no sé si por la provincia, él me contará después, y lo tengo en línea. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día, ¿qué contás? Hola Fabián, ¿Cómo ¿cómo va? ¿Bien? estás? Buen día. Che, Muy bien. recién entrábamos al bloque con un tema de No te va a gustar y que se llama Fuera de control. ¿El peronismo está así, fuera de control? Bueno, eh, las últimas elecciones nacionales, eh, en la cual digamos que hay varias lecturas. Nosotros los analistas políticos por ahí tomamos datos duros y los vamos ablandando con interpretaciones, ¿no? Sí, Yo diría que si nosotros nos ajustamos a la letra fina, digamos, de lo que pasó el 26 de octubre, eh, de 100 personas, 33 no votaron. Y un 30% votó La Libertad Avanza, un 23% del peronismo. Digo, hay una elección polarizada. Digo, si tomamos el porcentaje incluyendo, porque en general los porcentajes electorales se toman de la gente que fue a votar. sí. Nosotros siempre marcamos que hay un porcentaje importante de la población que se manifestó no votando y que es una posición política también. Y en el restante 66% estuvo polarizado con una mayoría para el apoyo a la libertad de avanza, pero no estamos hablando de grandes representaciones. Lo que le ha pasado lo está pasando al peronismo actualmente es que va cayendo su representatividad elección a elección. Entonces, si eso lo enlazamos a esta interna a cielo abierto entre el Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Kicillof y la cámpora y el kirchnerismo más duro que responde a Cristina, me parece que sí, que de alguna manera fue como un desencadenante de cierta implosión que quizás sea necesaria. Esto es como cualquier crisis, a veces hace falta tocar fondo para abordar realmente de qué manera o cuáles son los caminos para la resolución de la misma. Me parece que el peronismo está en este momento en una conmoción importante. Quizás se esperaban otros resultados, así como el 7 de septiembre también se esperaban otros resultados, porque como el voto hoy por hoy es tan lábil y tan difícil de prever, con números exactos como era en otras épocas, pero Porque la al gente no haber habla. bastante, la gente habla, pero no siempre dice la verdad, Bien. sería. Porque bueno, nosotros quienes trabajamos en estudios de opinión pública, en encuestas, sabemos que no encuestamos ni entrevistamos robots, sino personas con emociones, con sentimientos y también con argumentaciones que muchas veces no son las ciertas, no se dice siempre la verdad. De hecho, son fenómenos que otrora pasaron. Recuerdo la primera reelección de Menem allá por el año 1995, eh, donde se recurría al voto vergonzante. Muchos no decían que lo iban a votar y lo votaron. Sí. A mí me parece que hubo algo de eso acá, porque es difícil quizás argumentar o fundamentar el voto a un espacio político que no está gestionando bien, y esos son datos objetivos de la realidad. Ha subido el desempleo, la calidad de vida ha mermado, la movilización social está siendo descendente nuevamente, el coeficiente de Gini nos muestra datos de mayor desigualdad. Claro, eh, quizás para el ciudadano común es difícil justificar por qué está apoyando a una persona que quizás está perjudicando los intereses propios.
A su verdugo. Entonces, claro, es difícil decir, bueno, yo tengo síndrome de Estocolmo y voy a votar a una persona que me está haciendo daño. Pero bueno, el síndrome de Estocolmo pero es puede algo que haber, existe, digamos. pero puede haber acompañado ayer hablábamos mucho de esto, de esta palabra, sensación de estabilidad, puede haber sido el factor. Mira, en general los fenómenos electorales son multifactoriales. Nosotros creemos que hubo muchos factores en los cuales a último momento la población eligió, o un porcentaje importante de la población, más de lo esperado, eligió apoyar al gobierno nacional. Creo que hubo algo de un efecto miedo. En relación al lunes posterior a la elección, parece que se cae todo, se cae el plan económico, si pierde Milei, eso lo dijo Trump. Me parece que eso tuvo su impacto, el factor miedo, sobre todo en los sectores medios. Después también esto de la interna a cielo abierto del peronismo, ¿no? Que eso no está cayendo bien en un sector importante del electorado. Pasó en la provincia de Buenos Aires con la modificación de los números, ¿no? El 7 de septiembre se ganó por 13 puntos, el 26 de octubre se pierde por medio punto porcentual. Bueno, ahí también hay otras variables para explicar, a dónde fue el voto de Passaglia, que es cantado que fue a La Libertad Avanza, a dónde fueron los votos del PRO que no fueron a votar en la primera elección, y también cierto factor miedo a parece que vuelve el peronismo. Bien. Yo digo, son titulares que tiro, ¿no? Son elementos para analizarlos mucho más profundamente. Pero entre las muchas causas por las cuales se dio esta consecuencia de este apoyo, llamémoslo inesperado, se esperaban quizás en la provincia de Buenos Aires una victoria de Fuerza Patria, no por tanto margen como en la primera, pero se esperaba una victoria al final no se dio. Entonces, eso nos da elementos como para poder abrir el abanico de interpretaciones, pero siempre pensando que cuando hablamos de causa hablamos de una multicausalidad. También hubo una inundación un día antes, 2 días antes, muy grande, en el conurbano, que digo, tal vez influyó, ¿no? Pero digo, a ver, los números en la provincia de Buenos Aires fueron idénticos, dicen, vos me dirás, tanto en septiembre como los de octubre, digamos, en términos de votos, no de porcentajes. Ajá. Dicen que, a ver, no dicen, yo lo vi, digo, los números del peronismo son casi los mismos. ¿No? Casi lo mismo, a ver, crece la libertad de avanza. Claro. Bien. El caudal de voto del peronismo es un buen caudal de votos, tomando en cuenta la representatividad en la provincia de Buenos Aires. Y si nosotros también hacemos la lectura hacia atrás, en otras elecciones legislativas, 2021, 2017, 2013, vamos a ver que la mayoría de las elecciones se han definido voto a voto. No sé si recuerdan cuando Esteban Bullrich le gana la elección a Cristina, creo que por un punto porcentual, que a la noche se había cortado la luz, ¿no? ¿Se acuerdan de esa? Sí. El Colorado de Narváez. El Colorado de Narváez que le gana a Néstor Kirchner, también por un margen También, de un 4 punto. o 5 puntos, que en ese momento recuerdo que el peronismo es como que cargaba las culpas sobre Sabatella, que había armado una lista y había sacado 5 puntos, y con esos 5 puntos se empataba la elección. Ahora, Eduardo, son todas hipótesis, ¿no? Sí, pero digo, volvió a ocurrir eso, porque si vos sumás el medio punto que sacó, ¿cómo se llama? Cunio, el medio punto que sacó el de la carne, el punto y medio que puede haber sacado Gray. Los gobernadores. Gray, y después están, Gray, sí. Claro, y tenés 4 o 5 puntos tenés ahí. De peronismo, quiero decir, ¿no? Sí, claro, pero digo, es previsible en las elecciones legislativas, pero también hay algo que los analistas políticos también, de alguna manera, insistimos, que es en esto de que en realidad en las legislativas debería contarse por cantidad de votos, Sí. más que por porcentaje, ¿no?
Y también entender que las legislativas en general no definen lo que va a pasar dentro de 2 años, sino la composición de la Cámara. Si lo miramos desde ahí, el peronismo provincial le fue bien. Le fue bien. Le fue bien, ganó más cámaras, ganó más, tienen buen porcentaje más bancas. de bancas, que lo logró el 7 de septiembre. Pero esta elección... Y a nivel nacional también, sí. digo, y a nivel nacional también, lo que podía sacar de la provincia de Buenos Aires es parecido a lo que estimaba sacar. Entonces, no ha habido demasiados movimientos ni nada para asustarse, ni para salir a decir esta fue una mala elección. Pero me parece que eso se intensifica porque hay una interna en el peronismo, y cuando hay internas en cualquier espacio político, vos sabés que es echémosle la culpa a nosotros. Sí. La visión escéptica y pesimista se sostiene más con esto de echarle la culpa al enemigo interno, que como dice el dicho, no hay peor astilla que la del propio palo. Entonces, digo, en general, esto es como el fútbol, digamos, ¿no? Si Boca no
tiempo de su gobierno, y después, bueno, hubo una ruptura ahí. Néstor se encargó de bajarle los Claro, decibeles. de romper, y tenía músculo y tenía espalda, Claro. evidentemente, y también tenía a Cristina al lado, que le gana fácilmente la elección a Chiche Duhalde, y es ahí donde se reposiciona. Por eso, digo, las historias muchas veces son comparables, pero no son idénticas, ¿no? Sí. Tiene cierto punto de comparación, pero me parece que es más difícil romper por ahí con el liderazgo de Cristina desde adentro hoy, no sé, dentro de un tiempo. Tiene que ver también con las jugadas que vaya haciendo el gobernador y con las jugadas que vaya haciendo Cristina de ahora en más. Para hacer un poquito de historia, en ese año, 2005, lo último que le quedaba a Chiche Duhalde, al dualdismo, a alguien con poder de negociación, era el nicoleño, que no me acuerdo nunca, el Bancalari, que terminada la elección, a la semana, Díaz Bancalari le quedaba, terminada la elección, que estaba con Duhalde, digamos, en la estructura de Duhalde, de hecho, él impulsa esa elección en el 2005, terminada la elección, a la semana viaja a China con Néstor. Y ahí nada, se termina de destruir el dualdismo, ¿no? Digamos, lo poco que le quedaba. Uno de los primeros grandes que pegó el salto fue Díaz Bancalari, claro, en ese momento. Claro. Fue ministro. Claro, exacto. Y fue una figura, digo, de armado político muy interesante. Uh-huh. Tuve la oportunidad, digo, en algún momento trabajé en San Nicolás, en ese momento con el intendente Marcelo Cariñani, que estaba en la línea de Díaz Bancalari, y los viernes nos juntábamos en San Nicolás, y tuve la oportunidad de conocerlo a Díaz Bancalari, una persona con una formación política y un recorrido muy grande. Eran momentos en que San Nicolás estaba dividida en dos, digamos, el peronismo, ¿no? Era muy peronista la ciudad y la mitad del peronismo lo tenía Díaz Bancalari y la otra mitad Passaglia. Debe haber dejado buenos alumnos allá. Sí, claro, sí, muchos. Bueno, después con el fallecimiento de Díaz Bancalari, Passaglia se apoderó del peronismo y de la ciudad. Digo. Después, bueno, ya es más conocido porque es más cercano. Claro. Passaglia hizo el salto con Vidal por el puerto de San Nicolás, mientras los hijos iban ganando elecciones a intendente. Claro. Y bueno, la utilización se posicionaron ahí como tercera fuerza, que fuimos ahí midiendo el crecimiento de los Passaglia, ¿no? Y tiene uno que es legislador, uno de los hijos de Passaglia es legislador, el otro intendente, y él sigue siendo el mentor, digamos, sí. Porque cuando hay que tomar decisiones grandes le van a preguntar a, sí. Ahora, a Passaglia papá. Che, pero digo, qué raro, ¿no? Porque vos hablás con la persona que vive en San Nicolás y te dice, el comerciante básicamente, ¿no? Te dice que los impuestos son muy caros en San Nicolás. Hay una serie de reclamos y de quejas del comerciante y del que vive básicamente ahí, pero a la hora de votar lo acompañan. Sí, lo que pasa, bueno... tercerizaron todo. San Nicolás, lo que pasa es que San Nicolás es una ciudad que, bueno, tiene río, ¿no? Uh-huh. La ciudad de todo el corredor, digamos, de la Ruta 9, Zárate, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, uh-huh. Tienen, digamos, una estética que está muy asociada al río. Sí. Zárate y San Nicolás son las zonas más industriales de la segunda sección electoral. Bueno, San Nicolás tiene una historia con Somisa, que hoy es Tertium. Y lo que han cambiado ellos, han hecho muchas obras, la han parquizado mucho, digamos, que le han mostrado el río a la ciudad, han hecho muchas obras visibles, tangibles, muy valorados por la clase media alta, que son formadores de opinión, ¿bien? Uh-huh. Entonces, muchas veces, aunque no te vaya bien, digamos, si el doctor dice que todo está yendo bien, bueno, parece que está yendo bien. Mirá qué piola, Mirá qué piola, Entonces, lo que está pasando es que el nivel de adhesión que tienen los Passaglia es grande. Yo
hace 30 años que hago encuestas en San Nicolás y he visto, digamos, pasar distintas gestiones y bueno, de alguna manera estas últimas gestiones de la Pasaglia lo que vemos es que hace muchos años que tiene un apoyo superior al 60% de la población. Claro. Tu imagen positiva y superior al 50% de la población en votos. Es mucho, Entonces, hace Es mucho. pie, pero también yo he visto, digamos, el cambio de San Nicolás con respecto a la estética, a obras que son muy tangibles, ¿viste? Eso también juega a la hora de lo electoral, Claro. ¿no? Más allá de todas estas cuestiones que yo te digo que tienen que ver con quién forma opinión en la ciudad de clase media, media alta. Bueno, me queda claro entonces para cerrar la nota que Kicillof le quedan 2 años por delante, son 2 años de desgaste y que nada, está medio como que llegó tarde al baile, así lo veo yo, y le queda tiene que sacar, o sea, le queda una sola persona para sacar a bailar y tiene que ver si se puede, si se ponen de acuerdo, si quiere, la otra persona quiere salir a bailar y si no va a tener que decidir si baila solo, qué va a hacer. Está en un momento complejo él, digamos. Bueno, esa es la coyuntura, Fabián. La describiste bastante bien. Lo que es impredecible es que va a pasar de ahora en más, porque también, muchas veces nosotros hacemos esta hipótesis con un gobierno que acaba de salir airoso de estas elecciones, cuando una semana antes se pensaba que se perdía y caía todo. Pero no es que el gobierno está fuerte, ¿eh? No, claro. No confundamos. El gobierno lo que tuvo es metió un triple, ¿viste? Sí. Sobre la chicharra. Sobre la obra, No es que sí. jugó bien el partido, ¿viste? Y entonces no sabemos qué va a pasar con esto. Yo no tengo buen pronóstico, digamos, si nosotros pensamos cuando la derecha ha gobernado estos planes económicos, ¿no? De dólar bajo, de dólar estable, de mucha desocupación. Bueno, ese malestar en algún momento empieza a salir y no sé cuándo, digamos, imprevisible el cuándo. Pero, y la última vez duró 11 años. 11 años. Claro, bueno. 11 años duró. Entonces, nosotros no sabemos si esto va a durar 4, va a durar 8, pero si no, si se precipita la caída o la implosión, digamos, de estos planes económicos que están sostenidos con alfileres, con mucha deuda, con mucha dependencia de factores externos, habría que ver ahí qué pasa con el peronismo, ¿viste? Una cosa es con este gobierno sostenido medianamente, con un piso de intención de voto de cerca del 40% dentro de la gente que vota, bueno, ahí el peronismo, digamos, que se tiene que mover para captar. Ahora, distinto es si cae, digamos, esta fuerza política que depende de la gestión de Milei, y ahí, digamos, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Volviendo al 2001, Néstor ganó con el 22% de los votos y fue presidente. Entonces, claro, ese es el punto. Lo imprevisible de esto es eso. Hay que ver, digamos, si el gobierno sigue más o menos como ahora hasta el 2027, es un escenario, y por supuesto, si este gobierno no le va bien, de acá al 2027 es otro escenario. La interna del peronismo va a ser la que defina quién va a ser el presidente. Le pregunto, ¿qué número tenía usted antes del 26? Antes del 26, yo no hago encuestas nacionales, ¿no? Yo trabajo en el mercado de la provincia de Buenos Aires, pero sí tengo un grupo de consultores que nos vamos, digamos, pasando datos por un grupo de WhatsApp, que nos vamos pasando los números. Y a mí el viernes a la noche, yo en ese momento estaba en La Plata, me llegó el último número, que la Libertad Avanza estaba en el 38,5% y Fuerza Patria en el 34% a nivel nacional, y que a nivel provincia de Buenos Aires estaba Fuerza Patria 5 puntos arriba de la Libertad Avanza. Bueno, esos eran los últimos números que tenía. Insisto con las olas finales, ¿no? En el 7 de septiembre la ola celeste y el 26 de octubre la ola violeta. Creo que al último momento decidió un poco. Hace unos días se conoció, básicamente hace una semana, una charla que tuvo un periodista
de un canal de streaming, Fabián Doman, con alguien, con el cuñado de Sergio Massa, Sebastián Galmarini, donde él contaba, esto muy por arriba te lo cuento, digo para agregar un poquito a lo que contás, que durante una semana estuvieron hablando, inclusive creo que el sábado previo a las elecciones, pero básicamente le daba importancia a la charla que habían tenido durante casi toda la semana, previa a las elecciones. Y Sebastián Galmarini, y él recalcaba esto, remarcaba esto, Fabián Doman, decía que había sido el único dirigente político que le había dicho, mirá que las cosas no están bien, perdemos en la provincia. Digo, rescato esto como un chusmerío, como una charla de peluquería, de bar, como vos quieras, pero digo, me quedó grabado esa, porque lo contó de una forma mucho más elocuente, con más detalle, digo, pero él recalcaba esto, que había sido el único dirigente con todos los que había hablado de que le reconocía la derrota en la provincia. Yo insisto con la cuestión de que victoria, derrota, viste, Sí. si vos lo pensás desde las bancas, fue un empate. Si vos lo pensás de lo técnico, fue un empate técnico, porque nosotros le llamamos empate técnico a +2, -2. Sí, pero el valor del título del diario, no. Pero lo simbólico, claro, lo Claro, simbólico es lo que no, fue. sí, La claro. interpretación que se hace de Sí. esos números, de ese relato. Sigo insistiendo con que me parece que en el caso de la provincia de Buenos Aires, la interna a cielo abierto del peronismo hizo que hubiera de adentro personas que fogonearan un poco esto de, che, perdimos, la culpa la tiene tal. Claro. Sí, Que mi última pregunta si tiene que... hubiera una unidad, Sí, viste que las unidades en general en el peronismo son siempre electorales, ¿no? sí, claro. Sí, Entonces, son si frentes. hubiera claro, Mm, si hubiera hoy ya por hoy no existen los espacios políticos puros, claro, ¿viste? Electoralmente siempre tienes que recurrir a un frente sí. donde te apoyen de determinados. Ya ningún espacio político tiene peso como para ganar unas elecciones por sí mismo. Son todas Entonces ahí agrupaciones. sí podría hablar ahí de una unidad, ¿viste? Pero yo creo que, bueno, el peronismo es un movimiento muy amplio, tiene su sector progresista, su sector más conservador, su sector de centro. Entonces, bueno, es difícil que después de una elección, si no se gana por una manera contundente, Sí. digan que ganaron. Mi última pregunta tiene que ver con esto. ¿Es posible que este sea el primer verano del gobierno de Milei que en conjunto el gobierno y la población, o sea, el de a pie, tengamos un verano, si se quiere, ya más tranquilo, ¿no? Digamos, que no haya una tormenta estos 3, 4 meses de verano, ¿no? Digamos, ya no hay frentes abiertos, pareciera. Mira, Fabián, quedan 2 meses para el verano. Sí, Falta mucho. sí, falta Es una mucho. apuraría. Sí, Lo del 2001 pasó en diciembre, qué sé yo. sí, pero Viste, se generó en estamos agosto, ¿eh? En empezando agosto se diciembre. generó. No, claro, lo Mm, sé, mm. pero digo, estamos todavía, probablemente pase esto que decís vos, ¿no? Y después pasa enero es, digamos, nosotros le decimos el mes de la rosca, Sí, febrero, ¿viste? Qué sé yo. Vamos a ver, el año que viene no es electoral. No claro. es un dato que me parece que es importante. No Claro. es electoral y siempre se dice que los años no electorales está bueno para pelearse y para discutir poder, Está muy bien, ¿no? está muy Después bien. vienen los años impares, que son los de alianzas, porque se vienen las elecciones, etcétera, etcétera. Así que lo más probable es que nosotros asistamos a muchas peleas. Bueno, el gobierno también tiene sus internas, ¿no? Ujú. Obviamente no tenemos tiempo para desarrollar eso, Sí, pero sí, fíjate también tiene. que, digo, Santilli, ministro del Interior, Adorni, jefe de gabinete, bueno, ahí son todos mensajes políticos, Sí, ¿no? Y sí. mensajes internos también. Entonces, La milanesa que no se hay, comió, la milanesa que no se hay- comió. claro, Sí. sí, digo, Macri es gran derrotado, Mm, ¿no? Fue a la reunión con Adorni, el Twitter de Macri, la reunión con Adorni, perdón, con Milei. El Twitter de Macri después de la reunión de Milei era un canto a la pobreza y al despecho. sí, sí. ¿No? Bueno, todo eso, digamos, también son herramientas de análisis, pero creo que sí, el año par, que en el 2026, va a ser un año de rosca y de peleas.
Bien. puja el poder, digamos. Eduardo, muchas gracias por la nota. Te voy a estar molestando seguramente antes del verano. Gracias a vos, Fabián, y cuando quieras. Dale, ¿sí? dale, un Cuando gusto. quieras nos comunicamos y cuando ande por allá te voy a saludar. Dale, un gusto. Eduardo Ibarra, consultor Un abrazo. político. Un abrazo, Eduardo. Chao, un abrazo. Consultor político, bueno, básicamente es una persona que se dedica a medir, ¿no? Por estos lugares, él lo contaba, ¿no? Más provincial, Sí. ¿no? Por acá por la segunda, mucho laburo sobre la segunda. Nos vamos a una pausa y volvemos, ya volvemos.